y me quiero referir. Ayer se explicaba una experiencia que tenemos en la provincia con la universidad y nosotros en los municipios con las sedes universitarias, ahí en el municipio, hemos fortalecido la preparación de los jóvenes, cuadros y reservas jóvenes, le hemos dicho cuadros y reservas noveles que están en el municipio en diferentes cargos de dirección y que forman también las canteras de reserva con las sedes universitarias. Y eso nos ha dado la posibilidad de los organismos globales de la economía, que era uno de los talones de Aquiles que tenía el municipio en su fortalecimiento, lograr un completamiento prácticamente del 100% de estas estructuras. Eso ha sido posible porque los hemos preparado, primero los hemos seleccionado, los hemos identificado en diferentes cargos y no son solamente salidos de las universidades, son también técnicos medios que han tenido muchísimas posibilidades y que tienen condiciones para ocupar cargos. Por ejemplo, hoy la subdirectora de presupuesto de la provincia es un técnico medio que lo identificamos, lo preparamos y hoy lleva el presupuesto de la provincia y además lo lleva con buenos resultados. Y así hemos ido seleccionando en el municipio y esto le ha dado la posibilidad a los intendentes de fortalecer sus organismos globales, que es una fortaleza que hoy estén de esa manera. También en la preparación constante, en la superación, hemos estado insistiendo con los intendentes y con los viceintendentes en el contacto directo con la base, en el contacto directo con los consejos populares, en oír, en escuchar, en participar en cada uno de los problemas que tiene nuestra población en los territorios, buscarle las soluciones de conjunto con los demás factores del territorio, con la asamblea y con los factores también del Consejo Popular. Esa integración nos ha dado también la posibilidad de que se preparen más, de que conozcan más de cómo buscarle soluciones a los problemas allí en la localidad y nos ha dado buen resultado. Yo creo que es una línea de trabajo que tenemos que seguir, que tenemos que fortalecer y que con la estrategia que hoy se presenta aquí, implementándola correctamente a nivel del municipio, nos va a dar muy buen resultado. Ampliar sobre el tema de los intendentes. Realmente los intendentes, desde que se nombraron el 25 de febrero, han trabajado en condiciones complejas, ¿no? Porque, bueno, inmediatamente arrancó la pandemia, desde finales del año anterior, la complejidad también de la situación económica del país, y los preparamos inicialmente para el ejercicio de sus funciones, pero evidentemente no todo lo que teóricamente se dijo que debían hacer lo han podido ejecutar. También ha habido numerosas decisiones en los últimos meses que impactan directamente en el municipio, o sea, prácticamente todo lo que el país estaba decidiendo va a parar al municipio. Nosotros nos hemos percatado que el problema fundamental no solo está en el intendente, sino en los equipos de dirección con que trabaja el intendente. O sea que la preparación que se diseñó desde octubre del año pasado la debemos ampliar no solo a la figura del intendente, sino hacerlo de manera colectiva con su equipo de dirección. De forma tal de que bajo la sombrilla, que ha sido la concepción que ahora estamos valorando, porque no es un curso de darle cosas en sumatoria, sino que bajo la sombrilla quizás del desarrollo local, de la estrategia del desarrollo local, el diseño de los proyectos de desarrollo local, desde la sostenibilidad agroalimentaria del municipio, logremos preparar al equipo de dirección. Hay un problema hoy en el país, es que la COVID ha ido limitando las formas habituales de preparación de los cuadros. Yo creo que nosotros tenemos que reconectarnos en cómo vamos a preparar a la gente. Incluso todos sabemos que las escuelas en este momento están inactivas en una buena parte, no hemos utilizado otras plataformas, hoy se está estudiando de qué manera en los sistemas de preparación logramos utilizar otras modalidades que no sean solo las presenciales. Tenemos que concebir determinadas acciones donde la gente reciba los contenidos, logren estudiar, logren presentar cosas y sistemáticamente tengan una preparación, incluso sin liberarlo de su puesto de trabajo, porque aquí lo fundamental
es que los cuadros se preparen en el ejercicio de sus funciones, en el puesto de trabajo y además puedan presentar determinadas cosas. Incluso el curso de los intendentes o el curso de los equipos de dirección de los intendentes está concebido para que al final ellos sean capaces de actualizar su estrategia de desarrollo local, presentar proyectos y se puede evaluar la efectividad en la implementación de esos proyectos de desarrollo local. Estamos concibiendo que la provincia tiene que jugar un papel importante. Aquí se han dado indicaciones por el Ministerio de Educación y por la parte nuestra de crear los grupos de preparación en las provincias, que son grupos que están integrados, que los dirige el gobierno y que están integrados por las universidades y otras instituciones donde se pueden además aportar elementos para la preparación, que es la que tiene que concebir el sistema de preparación de los cuadros en los territorios, que además es una preparación continua, porque es una de las dificultades que hemos tenido. Por ejemplo, lo que se explicaba aquí al diplomado ha ido el 60% prácticamente de los cuadros del país. Sin embargo, después de los diplomados no pasó más nada. O sea, hay compañeros aquí que pasaron los diplomados hace 5 años y después de los 5 años no han tenido ninguna otra acción de capacitación vinculada a estas cosas. Y tiene que haber elementos de actualización continua también en los territorios. Y el otro tema que se explicó aquí es el tema de la autopreparación de los cuadros. Porque no podemos pensar que todo se va a impartir en escuela, ni que todo se va a mandar como una orientación en el curso, ni que todas las cosas están en un programa determinado. El cuadro que asume una responsabilidad. Yo creo que nosotros tenemos que preparar los cuadros para el ejercicio de la función. Ese es el concepto principal. Pero todo cuadro que asume una responsabilidad tiene que tener una actitud a la autopreparación sistemática. Y a mí me parece que en el estilo, en el sistema de dirección en los territorios, tiene que también estar determinado el pensamiento estratégico de la gente para todo lo que va a hacer. O sea, no es la dirección de la bodega. Hay cosas que son operativas que objetivamente no nos las podemos quitar de arriba ahora y que es el trabajo sistemático, pero la gente tiene que planificar, tiene que organizar, tiene que pensar, tiene que concebir, tiene que prepararse para comunicar, porque es otro de los problemas que hoy tenemos. O sea, a veces tenemos un cuadro bien preparado que no sabe comunicar, no tiene buena comunicación con los subordinados, con las personas, con el pueblo. Yo creo que hay cosas de esas que son esenciales en el sistema de preparación que se está concibiendo por el país, que al final, bueno, hay un proyecto de estrategia elaborado que debe enriquecerse con todo lo que se está planteando. Mi intervención va dirigida fundamentalmente al papel que le asiste a la dirección de los núcleos del partido, a la preparación para poder acompañar, exigir que se cumpla lo que está establecido en la política de cuadro, teniendo en cuenta que en la fábrica, en los campos cañeros, en las cooperativas, es donde, en las escuelas, en los hospitales, es donde se hace el primer proceso de captación, selección de las posibles reservas de cuadro para la institución e incluso para poder aportar cuadro para otros organismos. Por eso considero que es vital el papel y la preparación que deben tener los secretarios de los núcleos, y tiene que ser una capacitación diferenciada. Y creo que los burós municipales, el gobierno, tiene que coger la universidad como una herramienta de trabajo para la preparación de los secretarios generales, porque tienen profesionales de todas las actividades, y como usted hace el diagnóstico que debe hacerlo desde la escuela municipal del partido, de todos sus secretarios, sabe qué cosas le hace falta a cada secretario, y hacia ahí debe estar dirigida la preparación de esos secretarios para nosotros poder avanzar. Insisto en el tema de la base, porque en la base es donde se hacen todas las producciones, en la base es donde se garantiza todo. Si en la base no hay una fortaleza en la dirección política, en la dirección administrativa, realmente no vamos a poder avanzar. Omar ha hecho un enfoque interesante y tiene que ver con algo que nosotros tenemos que potenciar y que también lo tenemos que poner como parte de la ubicación del trabajo de los cuadros. Aquí ya está hablando de una cosa que es más holística, que es más integral, que es la relación entonces de la política de cuadro con la estrategia de desarrollo municipal. Se supone que una estrategia de desarrollo municipal, una de las primeras cosas que tiene que distinguir es la fuerza de trabajo calificada que necesita el municipio para cumplir con esa estrategia, y dentro de esa fuerza de trabajo calificada hay que distinguir cuáles son los cuadros que hacen falta para desarrollar
esa estrategia. Y como tú bien planteabas, una de las fortalezas que tiene el municipio, que además tiene que participar no solo en la formación de los cuadros y el potencial humano, sino que tiene que ayudar al municipio en la concepción de esa estrategia, son los centros universitarios municipales, que tienen un enorme potencial. Entonces ahí tenemos que vincular estrategia de desarrollo municipal con la estrategia esta que estamos aprobando, o sea, cómo esta estrategia de política de cuadro a nivel local se va a insertar en esa estrategia de desarrollo municipal, y como partido tenemos entonces que interpretar la política de cuadros del partido en el municipio hacia qué va orientado, en apoyo desde las organizaciones de base al trabajo del municipio. Miren cuántas cosas se interrelacionan aquí. Por lo tanto, esto ya está conduciendo a enfoques que son mucho más integrales y que ya pone el papel del gobierno, el papel del partido, en función de qué, del municipio. Yo siempre digo, si los municipios empiezan a funcionar bien a partir de que se potencia sus estrategias de desarrollo local, funcionan bien las provincias. Y si funcionan bien los municipios de las provincias, ¿qué va a funcionar bien? El país. Y las potencialidades las tenemos. Están en los CUN, están en las universidades, están en el sistema de escuelas del partido, está en lo que también irradia la Escuela Superior de Cuadros del Estado del Gobierno, que tiene un vínculo con las escuelas del partido de los territorios, con las escuelas ramar, y hay un organismo al que se le ha dado la función rectora en materia de la preparación de los cuadros, que es el Ministerio de Educación Superior, que tiene potencialidades y que tiene el personal preparado para eso. Por lo tanto, ahora lo que se trata es de integrar, primero de comprender, de identificar, de concientizar y entonces de integrar y trabajar de esta manera. Debe existir un compromiso de todos nosotros y de toda nuestra tropa, de que no basta expresar de la manera que está expresado muy coherentemente, sino que nosotros tenemos que ser capaces de instrumentar todo esto y de irle dando pasos certeros en ese sentido, que creo que también hay que evaluar el desempeño de todos nosotros desde este ámbito. Eso es una primera cuestión. Lo otro, se hablaba al principio de la corrupción, etcétera. Yo creo que en nuestro sistema de trabajo tiene que estar presente y prevalecer el carácter colegiado y colectivo de todas las decisiones que nosotros tomamos. Y creo incluso que hasta en los procesos nuestros de dirección tiene que estar presente el colectivo de trabajadores. Y las decisiones que nosotros tomamos tienen que llegar hasta allí. Y cuando hay una comisión de cuadro, y cuando hay un órgano de cuadro, y cuando hay un consejo de dirección, y cuando hay núcleo de partido, y cuando hay comité de partido, y ahí se abordan, y los temas que se tratan son los temas esenciales y medulares, no se pierde el carácter estratégico y no se pierde tampoco la transparencia que tiene que tener nuestro proceso de dirección y de conducción. Hay que hacer un trabajo muy serio con las reservas y con las canteras, y las canteras, ratifico lo que se ha dicho aquí, están desde las aulas. Yo quiero también significar algo con respecto a esto, y es que nosotros tenemos que ser capaces no solamente de medir al cuadro por el resultado que tiene en una determinada actividad, sino por el ambiente político y por el clima laboral y social que deja y que construye en ese lugar donde está. Porque podemos ser muy capaces, pero estamos destruyendo todo lo demás y luego no hay una continuidad en lo que hacemos. Y quiero ratificarlo porque cuando se hablaba de que hay que medir por resultados, sí hay que medir por resultados, pero hay que medir también por ese otro componente que muchas veces a nosotros nos falta desde el punto de vista del trabajo político y lógico. Yo creo que nosotros hoy tenemos una carencia que es la siguiente, que por un lado en el modelo económico y social, en los lineamientos, en la propia conceptualización, y yo creo que uno de los elementos más novedosos que se plantean esos documentos desde la discusión de los lineamientos en el sexto congreso era defender la autonomía de los municipios y el desarrollo territorial. Sin embargo, y hemos hecho estudios desde el gobierno, no estoy hablando en este momento de la actividad del partido, desde el gobierno hemos hecho estudios y nos llama la atención, además rompe con lo que queremos impulsar, que una parte importante de las estructuras que hay en el municipio son de dependencia o de subordinación provincial y de subordinación nacional. Y así el municipio no va a caminar. Si queremos que el municipio sea autónomo, el municipio tiene que tener la estructura que le hace falta para potenciar los sistemas productivos locales y todos los programas sociales que necesite, que el municipio mande
en un grupo de instituciones que tienen que contribuir al desarrollo local, al desarrollo territorial, como parte de la estrategia de desarrollo territorial que está avalada ya por una norma jurídica. Y le hemos dado desde el gobierno la tarea al Ministerio de Economía y Planificación con un consejo técnico asesor que prepare la idea de qué es lo que debe tener un municipio, sin que sea un cuadro cerrado, o sea, una idea general de qué debe tener un municipio, a partir de ahí movernos en dependencia de las características de cada municipio del país, para poder de verdad desarrollar esa estructura que es básica hoy en todo el sistema de gobierno. Y eso llevará incluso una proyección desde el punto de vista de la política de cuadro, que es el tema que aquí estamos discutiendo. Cómo el municipio va a decidir, va a preparar, va a formar, cómo va a instrumentar en lo que le corresponde al nivel de operacionalización que le toca esta estrategia, dirigida por el partido para todo el sistema de cuadros del municipio, sean administrativos, sean cuadros de gobierno o sean cuadros de otras instituciones. Ese es un tema que tenemos que trabajar y que por supuesto desde el gobierno, en este caso lo hemos estado impulsando desde la presidencia, lo compartiremos con el partido. El otro tema es el del liderazgo. Yo creo que una asignatura pendiente en materia de cuadro, de política de cuadro, de sistema de cuadro, de trabajo con los cuadros, en las condiciones nuestras del liderazgo. Una revolución que nació también por un liderazgo indiscutible, sin embargo, no hemos desarrollado ese liderazgo posteriormente, o estamos insatisfechos. Y estamos de acuerdo en que hay líderes y hay cuadros. Y la combinación adecuada de liderazgo y de cuadro nos da un sistema. Es bueno que todos nuestros jóvenes, antes de llegar a la universidad y antes de llegar a definirse como cuadro, como canteras de cuadro, como potencialidad de cuadro, pasen por el servicio militar. Por eso el primer paso es ese. Segundo, después estudien una carrera universitaria, porque la vida nos está diciendo que para la complejidad de los problemas que tenemos en el país, hacen falta cuadros con una preparación técnica y profesional. Por lo tanto, ese segundo punto que está ahí es casi común para todos. Y ya en ese punto está entrando la formación profesional. La formación profesional. Después estamos planteando un periodo de 2 a 3 años donde ese graduado universitario que ya tiene determinadas características pasa por un adiestramiento. ¿En dónde pasa un adiestramiento? En un centro de trabajo que eso se puede orientar, se puede dirigir, donde haya tareas concretas, donde haya determinadas complejidades. ¿Qué se le aporta a ese recién graduado que tiene perspectiva como cuadro? Porque ha sido cuadro juvenil, porque lo hemos estado preparando. Le aporta por una parte la vivencia de un centro de producción o de servicio, la vivencia de estar en un colectivo laboral, la vivencia de ser parte de la clase trabajadora. Le permite además trabajar en su profesión, porque hay mucha gente que han llegado a las actividades de dirección con un título universitario y nunca han ejercido su profesión. No tienen esa vivencia. Y por otra parte, en mi modesta opinión, ese es uno de los tiempos en los cuales tenemos que aprovechar para que los muchachos vayan haciendo una maestría, no una maestría por hacer maestría, una maestría en función de solucionar problemas del lugar donde están trabajando. Empieza a cumplir un grupo de requisitos para el doctorado y la vida esa laboral le vaya dando también un espacio de investigación y también de desarrollo, porque nadie llega a doctor si no ha investigado, si no ha trabajado en algo concreto, si no tiene una vivencia práctica que le vaya dando saberes. Y a partir de ahí entonces empieza el tránsito por diferentes estructuras. En el caso de gente joven, que empiecen por estructuras de la juventud, en el caso de ya gente con una más madurez, van a orientarse por la vía empresarial o administrativa, por la vía de gobierno o por la vía del partido. Y todos hemos compartido también el criterio de que es bueno que los cuadros que ya van a llegar a los niveles superiores de dirección tengan un componente de administración y tengan un componente político, ¿no? Eso lo discutimos aquí hoy, lo estuvimos de acuerdo. Bueno, ahí es donde ahora el modelo no puede seguir automático. En dependencia por donde primero ha transitado, hay que decir, bueno, que empezó por la vida de gobierno, en determinado momento, es bueno que pase por la vida del partido. Y que vino de la juventud o de la vida del partido, a mí me lo hicieron así. Yo empecé por la vida del partido, después me pusieron al frente de un ministerio. Y después una vicepresidencia
del Consejo de Ministros. Eso indudablemente me aportó una vivencia que yo no tenía de la vida del partido. Y entonces en esa combinación es donde está la creatividad. O sea, para que si no se nos vuelve un esquema y es peor lo que nos estamos planteando que lo que hacemos hoy. Pero esto responde a un grupo de conceptos que de alguna manera hemos consensuado, en las que estamos claros. Y ahora lo que hay que aplicarlo de una manera creativa. Por eso una de las cualidades que estamos defendiendo en los cuadros es la creatividad, la capacidad de innovación. Que además esto tendrá, porque ese es el esquema, digamos, la línea más general, más amplia. Esto también tiene determinado estrato. No es lo mismo la concepción con que se trabaja este modelo a nivel de un municipio que a nivel de una provincia que a nivel de país. Por lo tanto, esto también se operacionaliza, por decirlo de alguna manera, en cada uno de los niveles. Lo que sí tiene que estar interconectado de manera tal que el esfuerzo que hagamos en la preparación de un determinado nivel le aporte al otro, no lo trunque. Y también habrá personas que quedarán a determinados niveles y serán útiles en determinados niveles, y hay otros que llegarán, pero todos pueden aportar mucho si los preparamos bien hasta donde lleguen. Lo que sí no podemos permitir es que a nadie llegue de manera improvisada a una determinada estructura, sin haberse preparado ni en una actividad ideológica o política, sin una actividad administrativa o de gobierno, porque entonces ahí va a quebrarse y vamos a seguir con los problemas que tenemos hoy de preparación de los cuadros. Por lo tanto, como aquí se ha dicho, dentro de la política de cuadros, uno de los principales actores o componentes de esa política son los propios cuadros, los que ya son cuadros, que tienen que preparar sus reservas y que tienen que aplicar estos modelos o estas ideas o esta estrategia para trabajar con sus reservas, y las estructuras de dirección, porque la política de cuadros no es patrimonio de una persona ni de un dirigente a ningún nivel, tiene que ser parte de un trabajo colectivo, de una estructura de dirección. En la medida que esos estén bien preparados, todo esto estará mejor implementado. Donde la implementación nos dé problemas, vamos a llegar entonces a que hubo una inadecuada preparación de los que están implementando. Yo creo que son los elementos que tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto es retador. Es un tema retador. ¿Por qué es retador? Porque estamos analizando un problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué camino vamos a tomar para resolver las condiciones actuales cuando estamos insatisfechos con lo que hemos logrado hasta el momento? La vida nos está diciendo de que hay que provocar alguna ruptura en lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que aprovechar la experiencia de lo que se ha hecho bien, nos ha dado resultados, y a eso incorporarle elementos nuevos para poder avanzar. Tenemos que ver entonces esto como un proceso de gestión o como un proceso de dirección. La política de cuadros es un proceso que se dirige también. ¿Por qué es estratégico? Porque responde a una estrategia. De hecho, aquí estamos en el camino de una estrategia, que no la vamos a aprobar aquí. Aquí lo que estamos aprobando es los conceptos de la estrategia, la primera parte de presentación de la estrategia, para enriquecerla con el debate que viene después del Congreso y después con la implementación de ella. Responde a una estrategia, y además lo que está planteando, y por eso es estratégico, hacer en el mediano y corto plazo un grupo de acciones para lograr un objetivo estratégico, que es lograr mejores resultados en la preparación de los cuadros. ¿Por qué sistémico? Porque tiene componentes, porque tiene procesos y porque hay interrelación entre esos componentes y esos procesos. Así, pensando rápido, ¿cuáles son algunos de los componentes de este sistema? Los cuadros, los que están, todos nosotros tenemos que preparar reservas, todos nosotros tenemos que implementar una política de cuadros, tenemos que desarrollar la política de cuadros, somos responsables de la política de cuadros en el ámbito que cada uno se desempeña. Nuestras estructuras de dirección con las cuales tenemos que compartir y lograr esa política de cuadros son también componentes de este sistema. Son componentes de este sistema las reservas y las canteras, porque son los objetos con los que vamos a trabajar. Cuando hablo de objetos no hablo de cosas, hablo de personas hacia las cuales vamos a orientar esa política de cuadro. Y son componentes también todo el sistema que le aporta a la preparación de esos cuadros. Escuelas del partido, universidades, escuelas ramales, todo ese sistema de formación que en la estrategia lo que estamos diciendo cuando lo unificamos, como explicó aquí, es que trabajemos con una misma línea de preparación y formación de los cuadros. ¿Qué procesos, a mi modo de ver,
Bueno, y serían también componentes de este sistema, si lo decidimos y si le queremos darle el enfoque desde el punto de vista de ciencia e innovación, que se plantee la estrategia, los consejos asesores o los grupos de expertos que estarán trabajando con nosotros, desarrollando un grupo de investigaciones, los centros de estudio, para perfeccionar la política de Ecuador. ¿Cuáles serían procesos de este sistema? El primer proceso es elemental y es el más estratégico, planificar la política de Ecuador. Que no es planificar hacer cuadros, es planificar, y yo creo que lo explicaba muy bien la compañera de Ciego Dávila, cómo yo en mi sistema de trabajo pongo un grupo de acciones, de actividades que respondan a objetivos que tienen que ver con lo que yo quiero lograr en la política de Ecuador. Cómo voy a atender las reservas, cuándo voy a tener actividades de preparación, cuándo voy a tener actividades. Y esto es un ciclo de gestión. Planifico, hago, verifico, o sea, controlo, evalúo y actúo para poder perfeccionar y para poder mejorar. Entonces la planificación, y hay que planificarlo todo lo que lleva implícito la política de cuadro. ¿Cuál es otro proceso? El proceso de selección de los cuadros, que tenemos que potenciarlo, que tenemos que hacerlo de una manera más eficiente, más efectiva y que tiene que ver también, tiene una relación, por supuesto, con ese modelo de tránsito. ¿Cuál es otro proceso importantísimo? Preparación y formación de los cuadros. Y aquí la preparación y la formación están en diferentes momentos de ese modelo. Desde que están estudiando una carrera universitaria, cuando están en adiestramiento, y también se estarán preparando en el próximo tránsito que van teniendo por cada responsabilidad, que lo vamos poniendo en situaciones todavía de más complejidad y vamos evaluando cómo en condiciones de más complejidad se van desempeñando esos cuadros para definir si se promueven o no se promueven y que cada una de las responsabilidades que va ocupando le vaya aportando también a su desarrollo como cuadro. ¿Cuál es un proceso importante? La evaluación que hagamos de los cuadros en cada momento, en cada etapa. Y que esa evaluación entonces dé lugar a otro proceso, el de perfeccionamiento, que es la retroalimentación. Yo te evalúo, te señalo tales insuficiencias o te señalo tales carencias o tales elementos que tú tienes que superar y cómo entonces vuelvo a planificar, a hacer cosas con el cuadro, a propiciar momentos para que él pueda resolver esos problemas y volverlo a evaluar y que eso sea un proceso de mejoramiento continuo. Y a mi modo de ver, también yo incluiría como procesos de apoyo en el proceso de política de cuadro la informatización. Nosotros tenemos que informatizar los procesos de cuadro. En estos tiempos tenemos que tener las fichas de los cuadros, los resultados de las evaluaciones. Podemos tener herramientas informáticas de evaluación de los cuadros, de planificación del trabajo de los cuadros, la informatización. Tenemos que tener como un proceso de apoyo la comunicación social, que no es divulgar lo de los cuadros. La gente a veces confunde comunicación social o una estrategia de comunicación social con una estrategia de divulgación y de propaganda, y no es lo mismo. La comunicación social es cómo nos comunicamos, cómo argumentamos, cómo compartimos criterios, cómo compartimos ideas, cómo rendimos. Rendir cuentas es comunicación social. La comunicación social transparenta la actividad de los cuadros. Si nosotros, los cuadros comunicándose, rinden cuenta de su labor, eso está transparentando la labor de los cuadros. Y por lo tanto la comunicación social que da también un elemento importantísimo para la política de cuadros, da participación. Porque si el cuadro se comunica con las bases, que lo estamos defendiendo aquí también como concepto, eso es comunicación social. Eso es comunicación social. Y otro elemento que esté muy implícito y muy bien desarrollado en la estrategia es la ciencia y la innovación, porque a la política de cuadro también le tenemos que poner investigaciones, análisis científico e innovación. Y todos esos procesos y todos esos componentes tienen millones de interrelaciones. Cómo uno se relaciona, habrá que hacer matrices, habrá que desarrollar todo esto. Tampoco vamos a ser idealistas, no vamos a poner a la organización de base de una VPC a hacer una matriz para todo esto. Cada uno lo operacionaliza en lo que le corresponde. En lo que le corresponde, porque si no también complicamos mucho las cosas y primero no nos van a entender lo que queremos hacer. Y segundo, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y no es llenar esto de papeleo ni de burocracia, al contrario. Es hacer una gestión más directa, más natural en el trabajo con los cuadros. Ahora, como aquí se ha dicho también,
todo eso, por muy bien que esté diseñado, no resuelve el problema. Aquí el problema es de conciencia, de compromiso, de corazón, de sentimiento. Por lo tanto, yo creo que, sobre todo, lo primero nosotros tenemos que definir, que de hecho aquí en el debate, y yo las notas que he tomado son las que han estado aportando ustedes, tiene que pasar por las cualidades. Nosotros tenemos que definir cuáles son las cualidades. La compañera Gramo ahorita planteaba que si hacía falta modelo o no, porque los líderes de la revolución han hablado de esto. Yo cuando hablo de modelo, ya de modelo de cuadro, no estoy negándolo, al contrario, es cómo integramos todo eso en una sola plataforma para que no se nos disperse y para que la integremos con lo que ha aportado ese pensamiento del comandante en jefe, del general de ejército, del propio Che. Pero para mí está claro, primero, profunda preparación ideológica, revolucionaria, ética y profesional. Eso es lo primero que tiene que tener un cuadro de la revolución. Por eso yo siempre digo que para mí todos los cuadros en las condiciones de la revolución son cuadros políticos. Y es una de las cosas que estamos insistiendo en las estructuras de gobierno. Los cuadros de gobierno tienen que sentirse cuadros políticos, son cuadros de la revolución. No pueden nada más que tener un enfoque económico de los problemas. Tienen que, ante todo, tener un enfoque ideológico, un enfoque político y un enfoque social de los problemas. Y yo diría más un enfoque medioambiental también, porque aquí estamos hablando de desarrollo sostenible. Y está en la visión de la nación. Entonces nosotros también tenemos que hacer coherente todo lo que nos estamos proponiendo en cuadro con todo lo que hemos desarrollado en la conceptualización del modelo económico y social. Y a veces esas cosas están claras, pero no las terminamos de integrar. No las terminamos de integrar. Y eso pasa por una cultura también que hay que crear, que hay que desarrollar. Por eso es tan importante la preparación y la formación de los cuadros. Los cuadros tienen que tener una capacidad para dirigir, no esperando indicaciones. Los cuadros tienen que pensar, tienen que ser capaces de analizar contextos. Tienen que ser capaces para cuando están ante problemas complejos, plantear alternativas. Si en la estructura en que están, lo que ellos están pensando, lo que están proponiendo, no lleva a su nivel de aprobación, tienen que tener la capacidad para que con ese pensamiento a las instituciones superiores a ellos le propongan cosas. Pero nosotros lo que sí tenemos que desechar o confundir que el cuadro es la persona que está esperando que uno desde otro lugar le diga lo que tiene que hacer. Ese no es ni líder ni es cuadro. Es un completarea. Es un completarea, un empleado. Ese sí está como cuadro para como un medio de vida. Vaya, sin ofender, ¿no? Pero ese no está aportando, ese no está dirigiendo, ese está esperando que le digan algo para él hacerlo. Que es muy distinto de cuando una persona se ve ante un problema y por el compromiso que tiene con la revolución trata de buscar cómo romper el problema, cómo actuar, cómo convocar, cómo planificar, cómo dirigir, cómo accionar. Esa capacidad hay que desarrollarla, si no, también aramos en el mar. Una persona que no tiene esas características no dirige, no dirige. Hay que tener inquietud revolucionaria como cualidad. ¿A qué yo le llamo inquietud revolucionaria? A que me preocupen los problemas de la revolución, los problemas del país. A que si estamos hablando de ahorro y veo un bombillo en cualquier lugar encendido, gastando por gusto, yo vaya y apague el bombillo. O le pida a alguien o le oriente a alguien que lo apague. Ese es el elemento más trivial, pero no. Que me preocupe que la gente tenga problemas de desabastecimiento, que me preocupe los problemas que tiene la gente, que a veces no tengo la solución, pero por lo menos puedo argumentar y puedo dirigir el trabajo político a explicar por qué estamos en esa situación. Esa es una cualidad que tienen que tener los cuadros. La otra, tienen que tener sensibilidad con los problemas de la gente. Y no hay que eso lleva a una situación que es la siguiente: el cuadro que tiene sensibilidad con los problemas de la gente constantemente va a ir a la base, porque va a ir buscando los problemas y las respuestas en la base. El que no tiene esa sensibilidad se escuda en el escenario donde dirige
Y le molesta mucho cuando alguien plantea algo que va contrario a lo que él piensa o a lo que él cree que está bien. Y ese va a ser un cuadro que va a frenar los problemas, la solución de los problemas. Y la historia de la revolución es rica en eso. Mientras más discutimos, mientras más debatimos, salen las mejores soluciones. Miren cuántas cosas hoy aquí se han aportado como parte de este debate. Como parte de este debate, cuántas cosas interesantes se han aportado. Los cuadros tienen que tener modestia y tienen que ser humildes. Esa es otra cualidad, porque esa cualidad la aprecia mucho nuestro pueblo. Otra manera de decir esto es de que los cuadros tienen que tener la capacidad para sobreponer el nosotros al yo. Lo importante somos nosotros, no yo solo. Nosotros. El cuadro en las condiciones nuestras tiene que tener tenacidad y firmeza. Ante el enemigo hay que plantar. Y con la complejidad del problema que nosotros tenemos que tener tenacidad para que a pesar de que haya mucha adversidad, uno está constantemente diciendo cómo nos vamos por encima, cómo nos vamos por encima, cómo lo hacemos mejor, cómo superamos esto. Por eso yo hablaba también, creo que lo dije ayer, ¿no?, que hay que tener capacidad para actuar en condiciones adversas y como parte de la preparación tenemos que poner a los cuadros también en condiciones donde tengan que desarrollar su trabajo, en condiciones adversas con tiempo prolongado. Una de las características fundamentales que yo aprecio en un cuadro: disposición para escuchar, para debatir de verdad, porque hay gente que hablan de debate pero quieren que le oigan todo lo que uno dice y cuando el otro va a hablar, ahí mismo cortaron la comunicación. O si nosotros llamamos a la gente a discutir, a las personas a discutir un tema, un problema, no nos pongamos bravos ni nos molestemos cuando alguien nos da su criterio, pues ¿para qué tú llamas a la gente a debatir? ¿Para que digan lo que tú quieres que te digan? ¿O tú los estás llamando realmente para enriquecer, para poder hacer consenso, para poder analizar con profundidad una situación? Entonces, para eso hay que tener capacidad, capacidad de escuchar, capacidad para debatir, capacidad y disposición para solicitar consejos sin complejo. Si yo no sé de una cosa, yo le pregunto sin ningún tipo de complejo al que más sabe de eso, porque lo necesito para poder solucionar el problema, para cumplir bien mi función como cuadro. Por eso nosotros insistimos tanto en el conocimiento experto. Miren, si nosotros no hubiéramos ido al conocimiento experto en el enfrentamiento a la COVID, no bastaba solo la fortaleza de nuestro sistema sanitario, ni faltaba solo la comprensión del pueblo, ni faltaba solo la gestión de gobierno. Había que ponerle ciencia, la robustez de nuestros protocolos, los 5 candidatos vacunales, la aplicación de más de 13 de bioproductos, de productos biofarmacéuticos cubanos, las más de 800 investigaciones que se han hecho. Es lo que le ha dado la verdadera robustez, o sea, todo eso combinado, pero es lo que ha dado lo distinto en el enfrentamiento a la COVID. Y ustedes saben que toda la semana un grupo de expertos en diferentes temas le explican al gobierno y le proponen al gobierno qué es lo que hay que hacer para enfrentar la COVID. Los cuadros tienen que saber trabajar en colectivo, en equipo, porque aquí nadie tiene la verdad absoluta con la complejidad de los problemas. Tenemos que trabajar entre todos. Tenemos que aprovechar el conocimiento de cada uno, el aporte de cada uno. Aquí se han definido 2 elementos muy importantes en la discusión, por varios compañeros y compañeros. Se pueden programar cursos, se pueden hacer todas esas cosas, pero el cuadro tiene que tener una pasión, una disposición por autoprepararse constantemente. Y hay mucha información que la tiene que gestionar uno mismo para prepararse. Y el otro concepto que combina con que se complementa, es de que uno tiene que estar claro de que dirigir y la labor de cuadro es un proceso de aprendizaje constante. Uno nunca termina de aprender, siempre está aprendiendo y siempre tiene que tener disposición para aprender. Y el conocimiento que te sirvió en un momento después se vuelve obsoleto en otro momento, o hay que aplicarlo de otra manera, o hay que aplicar otros conocimientos. Y el último elemento que quería aportar como parte
de las cualidades o de los elementos que un cuadro debe tener. Todos los cuadros tenemos que sentir la responsabilidad de que somos formadores de cuadros. Somos cuadros, pero somos formadores de cuadros. Una de las cosas que más deja de decir del desempeño de un cuadro es cuando un cuadro te dice que no tiene reservas. ¿Por qué tú no tienes reservas? Porque tú te crees que eres imprescindible. Si te crees que eres imprescindible, estás equivocado. Además, te estás negando a ti mismo, porque lo contrario, uno lo que tiene que aspirar es que haya compañeros que después sean mejor que uno, que lo hagan mejor que uno, que lo superen a uno, que superen al colectivo en el que uno está en un momento determinado. Y si no, el enfoque es otro. Si no tienes reserva porque no has sabido prepararla, no has cumplido bien como cuadro. Porque una de las principales responsabilidades del cuadro. Los cuadros que no entiendan eso no van a aplicar esa estrategia, ni la van a implementar, ni la van a desarrollar y seguiremos en las mismas. Y los que lo entienden buscarán todos los resortes y todos los métodos posibles y aplicarán un estilo que le permita avanzar en esa estrategia. Y avanzaremos con más tropiezos o con menos tropiezos, pero avanzaremos. Y si avanzaremos, nos estamos perfeccionando y estamos aportando. Si lo hacemos lo contrario, nos estamos dejando derrotar por el problema. Y esa era una de las consideraciones que quería compartir con ustedes. Yo creo que el debate de esta comisión ya en este Congreso es totalmente aportador por la riqueza que ha tenido. Aquí, además de ser un debate, a mi modo de ver, maduro, honesto, se ha hecho con mucho compromiso. Ustedes han venido preparados al Congreso para discutir el tema. Han venido con responsabilidad de que su participación en el Congreso era para aportar. Y eso dice mucho, ¿no?, de militantes del partido que se sienten parte de una vanguardia, que asumen la responsabilidad de un evento como este, discutir con todo rigor las problemáticas que se están planteando. Y yo creo que estamos aportando con este debate también a una estrategia que ahora tenemos que perfeccionar, a un modelo de tránsito y a todas las ideas que están planteadas. Pero yo creo que hay que reconocer cómo todos ustedes han participado, se han preparado para este debate, y yo creo que también sería justo reconocer a la comisión que trabajó el documento que sirvió de base para alentar esta discusión, porque yo creo que logró ese objetivo, que trajéramos un documento que motivara discusión, que alentara discusión, que alentara soluciones y que motivara que se hicieran propuestas. Yo creo que eso lo hemos cumplido. Muchas gracias. Vamos a ir entonces las opiniones sobre el informe. Adelante. Yo creo que el informe recoge prácticamente todo, un resumen de lo que ha pasado en este país en estos últimos 5 años, después del 7º Congreso del partido. Hace una denuncia, por supuesto, frontal al criminal bloqueo que por tantos años nos ha tenido con tantas carencias, pero nunca nos ha tenido de rodillas, como sabemos. Hace también una denuncia al imperialismo, a sus deseos, a sus intereses por asfixiarnos. Aborda también muchos elementos del funcionamiento del partido. Aborda, por supuesto, la actualidad del país, esta batalla que estamos hoy librando entre todos contra la COVID-19, que desgraciadamente tantas vidas de cubanos se ha llevado, y por supuesto eso relacionado con la economía actual, con la vida económica del país, difícil, retadora, pero bueno, también nos deja claro cuál es la posición de los cubanos frente a esa situación retadora y difícil, que es la misma que hemos asumido en todos los años de la revolución. También nos hace duras críticas de diferentes ámbitos, de diferentes puntos de vista, de prejuicios que nos quedan todavía del pasado, dice él literalmente en sus palabras. La mejor muestra es lo que nos está ocurriendo ahora con el proceso de ordenamiento, con la tarea de ordenamiento, donde todavía faltan muchas personas por entender y por realmente ejecutar y hacer lo que a cada uno le corresponde para que esa tarea realmente se siga cumpliendo con las expectativas que la dirección del país ha puesto en ella y que por supuesto nos seguirá dando fruto. También nos indica el papel del partido, nos lo ratifica una vez más, el papel del partido como digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en nuestro querido Fidel. Nos permite identificar la robustez del partido para poder continuar atendiendo los asuntos que desde su primer congreso del partido y en sus tesis y resoluciones quedaron establecidas desde el papel que le corresponde.
Y un segundo momento que creo que a mi juicio también me ha cobrado un efecto de llamarme y decirme que tengo que seguir combatiendo es la vigencia del pensamiento de Fidel Castro, en la cual el propio general de ejército recurre en más de una ocasión para acentuar las cosas que todavía nos quedan por trabajar. El discurso establece un legado histórico, un compromiso, una convicción y una obligación para todos nosotros, para los delegados al Congreso del partido, para las organizaciones del partido y de la UJC, para nuestras organizaciones de masa, para la militancia, para los órganos del Poder Popular y del Estado, de incorporarlo profundamente en nuestra conducta personal. Su razonamiento, su convicción y su emoción, para llevarlo a nuestras familias, para aplicarlo en nuestros colectivos laborales y deposita en nosotros un instrumento de trabajo y un arma de lucha esencial para lograr que sea interpretado esencialmente y que modifique la conducta práctica cotidiana en todas las personas, incluso en las personas menos informadas, en las personas más lejanas desde el punto de vista de el quehacer práctico nuestro. Y que en el caso particular del bloqueo resulta esencial alcanzar la comprensión de la magnitud, del impacto descomunal, brutal del bloqueo en las vidas de nuestra familia y en los problemas del país. El 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, reunido en el Palacio de Convenciones de La Habana entre los días 16 y 19 de abril del 2021, ha discutido el informe sobre la evaluación acerca de la política de cuadro del partido, la juventud, las organizaciones de masa, el Estado y el gobierno, papel del partido para alcanzar resultados superiores con el propósito de seguir avanzando en este estratégico asunto. En los debates realizados en la comisión número 3, encargada de abordar este tema, se produjeron, son más de 60 intervenciones. A las sesiones de trabajo asistieron 94 delegados y 22 invitados. En los informes centrales presentados al 6º y 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el primer secretario del Comité Central, general de ejército Raúl Castro Ruz, se refirió a los efectos negativos de la improvisación, la falta de previsión y de sistematicidad en la conducción de la política de cuadros, como consecuencia de lo cual ha existido una insuficiente reserva de sustitutos debidamente experimentados y maduros, con preparación adecuada para asumir las complejas funciones de dirección en el partido, el gobierno y el Estado. En el texto presentado al 8º Congreso, planteó en materia de políticas de cuadro, se ha continuado trabajando en el cumplimiento de los acuerdos de los cónclaves anteriores. Se avanzó en la concepción organizativa y la materialización de la política de la renovación paulatina de los cargos decisorios. Igualmente, se observa un incremento progresivo y sostenido en la promoción de jóvenes, mujeres, negros y mulatos sobre la base del mérito y las cualidades personales, aunque lo alcanzado es absolutamente insuficiente en lo referido a las principales responsabilidades en el partido, Estado y Gobierno. Prosigue la promoción de cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas a la labor profesional del partido. Al propio tiempo, persisten debilidades en la aplicación de la política de cuadros, que se reflejan en la tendencia al formalismo y la superficialidad de no pocos cuadros que se consideran imprescindibles y no atienden la formación de las reservas. Se pone de manifiesto un escaso vínculo con el pueblo, falta de sensibilidad e incapacidad para movilizar a los colectivos en la solución de los problemas y un débil trabajo hacia los subordinados. La revolución cubana se desenvuelve en medio de complejas condiciones por la irrenunciable vocación independentista y su programa de desarrollo socialista, en abierta contradicción con la política del imperio, lo que permite avisorar un escenario aún más difícil y desafiante para los próximos años, que demanda un fortalecimiento de la unidad del pueblo en torno a su partido,
como una tarea fundamental de los cuadros y militantes. En esa circunstancia, los principios contenidos en la tesis y resolución del primer Congreso, así como los objetivos que sobre este tema se aprobaron en la primera Conferencia Nacional del Partido, mantienen plena vigencia. En ellos se precisa que la formación, selección, ubicación, promoción y superación de los cuadros debe garantizar que se caractericen por su solidez política, conocimientos profesionales, capacidad de dirección y se promuevan de manera escalonada. La aplicación de la política de cuadro es una responsabilidad de los jefes y constituye una actividad priorizada e indelegable para los que ejercen la dirección, pues de su labor depende, en gran medida, los resultados que se alcancen. Al partido le corresponde exigir, controlar y velar por la efectividad en su cumplimiento. Es imprescindible elevar en los cuadros la formación de convicciones, reforzando su incondicionalidad y compromiso para cumplir las tareas que impliquen sacrificios personales y profesionales. Desde el anterior Congreso, el partido desarrolló diferentes procesos políticos con la finalidad de consolidar el control de sus organismos de dirección y organizaciones de base sobre la política de cuadro. Diversas decisiones se adoptaron encaminadas a corregir errores y debilidades, iniciándose el traspaso paulatino y ordenado a las nuevas generaciones de las principales responsabilidades del país. Se ratifica que quienes dirigen deben acrecentar su vínculo con las masas, tener capacidad de movilizar, argumentar, dialogar y ser resolutivos, elevar la sensibilidad política y humana, la responsabilidad y el uso de la dirección colectiva en función de la solución de los problemas. El enfrentamiento a la corrupción y otras conductas nocivas ha sido una prioridad al constituir un problema de seguridad nacional, ante lo cual se requiere actuar con mayor vigilancia, exigencia y control, adoptando las decisiones necesarias en relación con cualquier manifestación de deterioro y debilidad en el comportamiento ético de los cuadros. Lo alcanzado ha sido posible por la capacidad de nuestro partido para enfrentar y superar desafíos, así como por la existencia de un potencial de cuadros y otros trabajadores con cualidades individuales, entre ellos jóvenes, con perspectiva de desarrollo y compromiso para cumplir diferentes tareas. Mención especial requiere el haber contado durante todos estos años con la presencia activa y el ejemplo de lealtad y consagración de la generación histórica de la Revolución. El 8º Congreso del Partido, considerando el proceso previo de estudio, análisis y consulta que se ha realizado, así como los resultados alcanzados en los debates de la Comisión, a partir de los problemas reiteradamente planteados por nuestros líderes históricos en este asunto estratégico y crucial para el destino de la nación, acuerda, primero, aprobar el informe sobre la valoración acerca de la política de cuadro del partido, la juventud, las organizaciones de masa, el Estado y el gobierno, papel del partido para alcanzar resultados superiores. Segundo, encargar al Comité Central del Partido Comunista de Cuba la aprobación de una estrategia para atender diferenciadamente la política de cuadros en las condiciones actuales de la sociedad cubana, la que tendrá como propósitos fundamentales consolidar el papel que le corresponde desempeñar a los organismos de dirección y organizaciones de base del partido en la correcta aplicación de la política de cuadros, exigiendo mayor responsabilidad de los jefes en este vital asunto. Gestionar con eficiencia los procesos de selección y desarrollo de los cuadros, las reservas y canteras, con prioridad en el trabajo con los jóvenes, aplicar un modelo que permita atender de manera diferenciada la preparación y tránsito por diferentes responsabilidades de los compañeros que muestren las mayores perspectivas para ocupar los principales cargos de la nación. Incrementar la intransigencia frente a la corrupción, el delito, las violaciones e indisciplinas. Implementar un programa de investigación sobre la actividad de dirección y el trabajo con los cuadros. Articular un sistema único para la preparación y superación de los cuadros y reservas. Establecer una política dirigida a reforzar la imagen social de los cuadros, su atención y estimulación. De lo que se trata es de emplear al máximo las conquistas y fortalezas de estos 62 años de obra revolucionaria, conjugando el caudal de experiencias acumuladas con la utilización de métodos científicos en función de un ser humano cada vez más cercano
al ideal de sociedad justa y solidaria que distingue a Cuba ante el mundo. Es traer a nuestros días lo que se plantearon los fundadores de la revolución, desde la selección y organización de los asaltantes al Moncada, lo que fue cristalizado durante la lucha con el ejemplo personal de Fidel y sus compañeros y compañeras de la generación del centenario. Entonces presentamos en nombre de la Comisión esta resolución mañana. ¿De acuerdo todo el mundo? Hoy la guerra tecnológica comunicacional es el eje de la guerra imperialista. A veces se habla de guerra de cuarta generación, guerras híbridas, etcétera, pero es la misma guerra de siempre, solo que el pilar, el eje, la columna vertebral es esta nueva realidad que lo que busca es el disciplinamiento de nuestros pueblos, el control de las mentes, la construcción de consensos en contra nuestra. Nosotros estamos enfrentando dos grandes maquinarias de intoxicación, la que creó Obama, con sus medios privados, que hay que decirle su nombre, medios privados digitales, con todo un financiamiento, con todas unas determinadas características, y toda esa maquila informativa creada por el trumpismo en la Florida, que son cientos de medios digitales, de timbiriches digitales, que se expresan fundamentalmente en las redes y que son capaces de generar, y los hemos estudiado, en 3 horas promedio un enorme volumen de información tóxica que tiene además la capacidad de movilizar muy ágilmente a sus operadores políticos en acciones de calle, y que cada vez que detectan una grieta usando tecnologías de Big Data e inteligencia artificial, por ahí intervienen con una gran asimetría y con una gran diferencia. Ellos pueden comprarle todos los datos a Facebook, porque esa es parte de su negocio, nosotros no. O sea, nosotros estamos muchas veces a ciegas batallando contra todo esto. Y este es un desafío, compañeros, esta amenaza es un desafío que tenemos que tratarla como lo que es y como lo están tratando otros países, como un asunto de seguridad nacional. Y hay que darle a todo eso la importancia que tiene. Y con esto voy a cerrar. La buena noticia, compañeros, es que tenemos una gran capacidad de maniobra, por muchas razones. Primero, porque tenemos una revolución en el poder, que es la principal condición para defendernos. Tenemos un altísimo consenso social que se demuestra todos los días. Este país está dando muestras heroicas frente a todas las luchas que está enfrentando ahora mismo con la COVID. Tenemos científicos, la importancia de la posibilidad de generar equipos multidisciplinarios para trabajar los periodistas, los historiadores, los cientistas sociales, los informáticos, los matemáticos, etcétera. Es un país con una gran visión estratégica y una capacidad de maniobra en lo táctico. O sea, eso no lo tiene mucha gente. Y yo creo que también tenemos una certeza que está demostrada históricamente, que es que no hay tecnología, compañeros, que pueda contra la voluntad de los pueblos. Muchos se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que la revolución haya sobrevivido en el mundo, ¿no? Ante las agresiones, ante todas las dificultades, obstáculos tras obstáculos. Y yo siempre pienso que en gran medida se debe a eso, a que ha sido un cambio cultural que ha llegado a lo más profundo de la espiritualidad humana, que ha transformado la subjetividad, que ha llegado a lo que se llama el sentido común de las personas. Y precisamente eso es lo que está atacando el enemigo, lo que está buscando atacar el enemigo. Es decir, la cultura que ha creado este país en las personas. Y siempre digo en ese sentido, y me parece por eso tan trascendental este Congreso y que se debatan estos temas, porque creo que junto al cambio económico tenemos que seguir apostando, ya lo decía el ministro Alpidio, ¿no? Tenemos que seguir apostando a ese cambio cultural que cree un sujeto diferente al sujeto que nos quieren crear los enemigos. Y en el caso de la historia está precisamente en el centro de la guerra cultural que se nos está haciendo. Nos están tratando de robar las fechas históricas, nos están tratando de robar nuestras principales conmemoraciones, están tratando de resemantizar nuestros símbolos. Hay una guerra simbólica muy fuerte y no es solo contra nuestro presente,
Es una guerra cultural muy fuerte también contra nuestro pasado. ¿Por qué? Porque saben que ahí está la gran fortaleza de la revolución. La gran fortaleza de esta revolución está en el presente, pero está también en la historia que se ha construido. No podemos lograr una buena formación política, no podemos lograr una buena formación revolucionaria si no hay una formación profunda, también profunda desde el punto de vista histórico en nuestros jóvenes. Y no se trata solo, en este caso incluso, no podemos aspirar solamente al conocimiento, que ya es una meta fuerte que tenemos, lograr que los jóvenes conozcan nuestra historia. No, tenemos que entrenarlos también y lograr que haya un entrenamiento cada vez mayor en el debate y el intercambio de todos esos temas de la historia. Yo quería hablar del trabajo político ideológico de nuestros núcleos, y es el papel que pueden jugar nuestros núcleos del partido en la exigencia de la eficiencia en todo cuanto hagamos, no solo en la eficiencia económica, en la eficiencia y la eficacia de todos los procesos. Nosotros pensamos que los núcleos del partido, en los análisis que realicen de los temas fundamentales de la actividad fundamental, en las rendiciones de cuentas de sus militantes, pueden todavía ser mucho más profundos y mucho más rigurosos y exigentes, principalmente en el cumplimiento de las funciones de nuestros militantes, de nosotros como militantes, que es nuestro principal deber como militantes, ser buenos trabajadores, cumplir con lo que nos corresponde y siempre poner el máximo en ese objetivo. Y también nuestros núcleos pueden también aportar mucho en el trabajo, en la movilización, en perfeccionar y ayudar al trabajo del movimiento sindical en este sentido y con ese interés de perfeccionar la eficiencia. En este Congreso Histórico ha estado presente el compañero Fidel, el comandante en jefe que está presente, su pensamiento y su obra en toda la obra de la revolución, que los tenemos en la mente y en el corazón, todos nosotros. También dijo que la eterna vigilancia es el precio de la honradez y la eficiencia. Nosotros queríamos referirnos a un tema que de alguna manera en la tarde de ayer se mencionó y está relacionada con la correcta aplicación de la política de sanciones. Política de sanciones que, como bien se refleja en el informe, más allá de esos números, nosotros tenemos que ir a la esencia de la aplicación de esta política, porque la política de sanciones tiene como función ser preventiva y educativa. Y hoy eso nos está reflejando así. Nosotros cuando analizamos en la provincia, veíamos, como nos decía la compañera secretaria del municipio de Madruga, que a veces se hacen los análisis después que pasan las cosas. Y esa no es la esencia de la política de sanciones, tiene que ser educativa. Y si nosotros somos compañeros y estamos en el núcleo del partido, tenemos que ser más proactivos y tenemos que decirle a los compañeros las deficiencias con tiempo para no tener que después llegar a sancionar. Y no solo sancionar, sino perder militantes, perder cuadros, porque eso es lo que nos está sucediendo cuando no aplicamos correctamente la política de sanciones. Es una responsabilidad en aquellos lugares donde hay comité de centro que nosotros previamente al municipio, nosotros estemos velando porque se cumplan también estas cosas. Y evidentemente en muchas situaciones nos ha ocurrido que hemos tenido que indicar reanálisis a los núcleos del partido porque ha habido blandenguería a la hora de hacer los análisis y a la hora de decidir cuáles son las medidas a aplicar a la militancia. Y consideramos que eso era un aspecto en el que podíamos de alguna manera tener en cuenta. Nosotros no podemos ejercer el trabajo político ideológico solamente desde lo que ya se logró. Esos son incluso logros adquiridos que las nuevas generaciones nacen con ellos ya y tenemos que defenderlo y es la principal misión, defender las conquistas de la revolución. Pero tenemos que también ir a las expectativas de las personas y el pueblo tiene un grupo de expectativas que son lógicas, es la dialéctica de la vida,
que hacia ahí tenemos que también nosotros concentrar el trabajo político ideológico, y que esas expectativas también se generan de la influencia. Una de las fortalezas, y quizás la fortaleza más grande que nosotros tenemos, son ustedes, comandante. Es Fidel, es el legado de Fidel, es el legado de usted, de Raúl, de la generación histórica, y que eso tenemos que utilizarlo en el trabajo político ideológico, porque en el mundo es un problema para cualquier organización política la ética de sus dirigentes, que se corrompen, que los engañan, que van a un grupo de partidos que lo que aspiran es al proyecto electoral, y cuando llegan al poder traicionan incluso a sus electores. Y en el caso cubano, nosotros tenemos que darle todo el valor que implica lo consecuente que fue la generación histórica con su legado, con los propósitos que tuvo, que los llevaron a la lucha y que los llevaron al combate, y cómo ha sido consecuente con todos sus ideales. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que reforzar de verdad en el combate diario. Nos parece que es muy importante referirnos al trabajo del barrio, que ya fue de una manera u otra abordado en el día de ayer, pero quisiera profundizar en algunas ideas sobre eso, sobre todo en la necesidad que tenemos de fortalecer el trabajo del partido en los barrios, porque es allí donde se nos concentran ahora los problemas principales. Siempre ha sido así, en el barrio está todo el mundo, está el bueno, está el regular y está el malo, pero ahora en tiempos de pandemia, pues todo se ha complejizado allí. Y realmente el trabajo político allí tiene que ser muy fuerte, con los factores del barrio y con el propio partido trabajando en eso. Y por eso me parece que hay un elemento que se dijo aquí ayer por el compañero de La Habana, que es muy importante retomar, y que usted lo dijo, que es el funcionamiento de los grupos de militantes activos en el lugar de residencia. No funcionamiento, porque está claro que no es una organización, pero hay que retomar ese trabajo y retomarlo fundamentalmente en los núcleos del partido. Son los núcleos del partido los que tienen que exigir a la militancia que dé el paso como revolucionario en cada lugar. Alguien decía por aquí atrás ayer que los militantes son de 24 horas. Y si son de 24 horas tienen que estar en todos los lugares. Yo también pienso que no es que estemos aspirando ahora a que en el barrio sean los militantes del partido los que sean los presidentes de los CDR y las secretarias y las direcciones de la federación. Yo creo, bueno, si puede ser, pero esa no es la aspiración. Hay muchísimos revolucionarios en el barrio que pudieran asumir esas responsabilidades. Lo que se trata es de que si nosotros con esos dirigentes de la federación y de los CDR que tenemos en los barrios, se nos suma la militancia del partido y de la juventud, esa fuerza es imparable. Hay que salirse del esquema. Hay que salirse del esquema porque el escenario cambió. Entonces usted no puede estar en lo mismo que se ha hecho tradicionalmente. Todo eso hay que aplicarlo. Por eso aquí lo que hay que, como se plantea, analizar las cosas con flexibilidad, y los estatutos, los reglamentos, y hay muchas indicaciones y muchos documentos que dan esa flexibilidad. Pero si no los hubiera, uno se plantea, si hay algo que limita, que traba, que, oiga, mira, ¿qué está pasando esto? Bueno, para eso están los dirigentes, para que tengan y dicen, mira, vamos a hacerlo aquí distinto, es verdad, usted tiene razón, aquí es distinto, háganlo de esta otra forma. Eso se puede hacer. Nosotros tenemos que trabajar así, tenemos que trabajar con mucho, por ahí está en el propio documento, que habla el vínculo con el pueblo, el vínculo con las masas. Eso hay que hablar. Lo que no sé si lo dije ayer, sí lo dije. Hay que tratar de que vayan gente no militante a la reunión del núcleo, para enterarnos de cosas que no nos enteramos más nunca ahí entre nosotros solos. Nos van a aportar cosas que nosotros no conocíamos. Y además, lo que también dije ayer, la utilidad que tiene que ese compañero cuando salga de ahí, entonces le dice a los otros, oye, no, me reuní, me dijeron, me explicaron tal cosa, sale con una opinión positiva del trabajo del partido, porque dice, no, además iban a tratar otra cosa ahí, referido, eso le da el vínculo, porque el vínculo no es ponerlo en el papel, ese es el vínculo con las masas, ese es el vínculo con los trabajadores.
Hay un elemento que es esencial de ese análisis que hoy lo estamos viendo en estos documentos que ustedes nos ponen, que casi que es una radiografía, porque nos vemos identificados en muchas de las insuficiencias que tenemos hoy, cada uno de nosotros indistintamente. Y hay un eje central que es el tema de la disciplina partidista. Yo creo que todas las organizaciones tienen los documentos legales establecidos. Cumpla, como decimos, de ser el órgano superior del Estado y la sociedad y ser la vanguardia, nosotros tenemos que erradicar de inmediato las indisciplinas partidistas y por ahí esta comisión tenemos que, desde que terminemos el Congreso, enfocarnos en función de resolver esos problemas que para nada son buenos para la imagen de la organización. Yo creo que el trabajo del partido en las condiciones actuales tiene y exige un dinamismo completamente diferente, ¿no? Y aquí se hablaba y se ha hablado mucho de las tareas que no le dan a los militantes o la tarea que no le damos a la masa de trabajadores o estudiantes para evaluarlos y mantenerlos activos con respecto a la militancia. Y yo propongo otra mirada, porque hay un conjunto de jóvenes que no son militantes del partido, que están vinculados a tareas importantes y todavía nosotros como partido no hemos sido capaces de llegarlo y aprovechar ese contexto en favor nuestro. Y cuando digo en favor nuestro, es en favor de la revolución. Es decir, que hay que también, yo me imagino que no haya universidad en Cuba, no haya escuela pedagógica de la que hablaba la ministra, no haya empresas que no, cuando termine el contexto de la pandemia, que la vamos a vencer, no me queda ningún tipo de duda, hagan análisis fortísimos hacia dónde van esos jóvenes o esos trabajadores que asumieron una responsabilidad importante en el proceso de atención a la pandemia y que pudieran estar militando con nosotros en el Partido Comunista. Es decir, hay que salir a buscar y hay que hacerle entender a las nuevas generaciones que el partido es eso, es la responsabilidad, es ser vanguardia a la hora del desarrollo de los procesos productivos y sociales en favor de la revolución. Coincidimos plenamente con la evaluación de lo que se ha hecho en procesos importantes como el perfeccionamiento del poder popular, lo alcanzado y las debilidades que tan claramente en él se ratifican, el fortalecimiento de la institucionalidad. Las palabras de ayer de nuestro general de ejército cuando invitaba a que cada uno hiciéramos lo que nos toca y realmente entre las debilidades mayores la incapacidad en ocasiones de la movilización de las masas en función de resolver nuestros propios problemas y sobre todo en el escalón del gobierno intermedio, hablo provincia y municipio y los retos que tenemos. No porque consideremos que tenemos dificultades, vamos a dejar de así reconocerlas. Y de hecho, ratificar que de este Congreso salimos también con nuevos bríos para continuar esta batalla diaria que tenemos junto a nuestros compañeros. Hay tres principios que desde que integramos las filas del partido hemos escuchado y que yo creo que tiene que guiar la labor del cuadro administrativo de gobierno en estos tiempos en el escalón en que nos ha tocado hoy, que tiene que ver con que el Partido Comunista de Cuba somos todos los militantes, somos todos los revolucionarios, incluso cuando lo ampliamos un poco más a nuestro lugar, al lugar donde residimos. Que el mayor trabajo político e ideológico tiene que ver con hacer las cosas bien. Y eso no podemos dejar que se convierta nada más en consigna y repetirlo y no lograrlo. E igualmente que cada cuadro administrativo es en esencia y en principio un cuadro político. Emociones son muchas las que hemos sentido en este Congreso y yo decía que también pensando desde la misma preparación para el Congreso, hay que decir que no por la cantidad de delegados deja de tener